Muy buen día a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la sección de 10 minutos de café psicoanalítico. Les saluda el doctor Gerardo. Y continuando con nuestra disección del aparato psíquico, el día de ahora toca el turno al tema que es el inconsciente. El inconsciente que tiene que ver con la primera tópica de Freud, la de 1900, donde lo describe ampliamente. Bueno, como saben, a nivel del famoso iceberg de Freud, el inconsciente, que por esa razón a veces le conocía como la psicología de las profundidades, porque estaba hasta abajo, aunque es no es la mejor tópica, pero es como se entendía en su momento. Lacan lo va a cambiar a la banda de Moebius, inconsciente, consciente, para entenderlo mejor, pero bueno, primero con Freud. Entonces el inconsciente, que es la parte mayor del aparato psíquico, el ello completo va a ser inconsciente, pero también una parte del yo y del superyo van a ser inconscientes, junto con la represión, que está dentro del inconsciente, o es una característica del inconsciente, la represión. Y también, entre otras de sus características, es el proceso primario, que va a contener lo que es la condensación y el desplazamiento tanto de las pulsiones como de las imágenes, de los deseos. Va a estar caracterizado por los procesos de condensación y desplazamiento, que estos procesos son los que van a crear los síntomas, los sueños y los actos fallidos. La condensación es una conjugación de representaciones que se juntan y crean algo nuevo, como sería un síntoma. Eso sería una condensación, ¿no? Cosas de varios otros imágenes, ideas, se juntan para crear un nuevo producto que sería el síntoma. Hagamos de cuenta que cuando se crea un licuado, eso sería una condensación. Son productos diferentes que mezclados crean un nuevo producto, que digamos es la parte de la leche, las fresas, bueno, todo lo que le quieran poner al licuado, son diferentes cuando no están unidos, pero ya todos mezclados van a crear un nuevo producto que sería el licuado, y sería como la condensación. Son ideas o representaciones inconscientes que al unirse crean una nueva imagen, como sería en los sueños o en los síntomas. Al fin de cuentas, un sueño también está creado de una imagen que aparece en un sueño. Una persona que tiene los bigotes del tío, el cabello del abuelo, la vestimenta del primo, digamos, crea un nuevo personaje, y por esa razón a veces es difícil de saber quién es a quien soñamos, porque tiene muchos elementos de todos o de muchas personas. Esa es la condensación. Y el desplazamiento, que lo vemos en el acto fallido, que se cambia una idea por otra, o que se cambia una palabra por otra también, o una imagen por otra, que también lo vamos a ver, bueno, tanto en los síntomas, que se va cambiando de un dolor de cabeza, un dolor de rodillas, un dolor de estómago, o el desplazamiento también en imágenes, en un sueño, de que aparece la imagen de un policía, luego la imagen de un bombero, luego la imagen del papá, y no deja de ser la misma idea, el mismo rol, pero desplazándose de una imagen a otra, ¿no? Como pasa muy comúnmente en los actos fallidos, que se cambia un nombre por otro, sea una persona, sea una calle. Ese es el desplazamiento, ese es el proceso primario, está junto en el proceso primario, y que es muy característico del inconsciente, de los procesos inconscientes. Por esa razón, la traducción de los sueños y la traducción de los síntomas se va a dar, bueno, conscientemente, por supuesto, usando, como se dice en la ingeniería inversa, pues así sería esta parte de un proceso secundario ir a un proceso primario, ¿no? Quitándole o desmenuzando lo que son las condensaciones y los desplazamientos. Por esa razón se pueden interpretar los sueños y los síntomas. En el inconsciente va a aparecer el principio de placer, es lo que más hay, por supuesto, y también se va a crear las formaciones del inconsciente,
Como ya vimos, los actos fallidos, los olvidos, aparte de los actos fallidos, los sueños, bueno, las ideas, los poemas, las abstracciones matemáticas, también por supuesto, los síntomas neuróticos, los síntomas psicóticos, los síntomas perversos, las fantasías y los deseos, son parte de estas formaciones del inconsciente que son muy amplias. No solamente el arte, también aquí va a estar, el arte es creado por estas formaciones inconscientes y por el proceso primario, la creación de un nuevo forma de arte, nuevas expresiones artísticas, plásticas, de pintura, es más creado por procesos primarios más que por procesos secundarios. También de aquí, del inconsciente, van a aparecer lo que son el retorno de lo reprimido, que son los síntomas y los sueños, a fin de cuentas, o las soluciones de compromiso, que también, por supuesto, es como se puede definir los síntomas, ¿no? Un síntoma se puede definir como un retorno de lo reprimido o como soluciones de compromiso. Y por supuesto aquí la represión también es parte de las características del inconsciente. Otras características también fundamentales o primordiales del inconsciente, lo vamos a ver aquí, que son estas, que son, digamos, lo que lo hace muy diferente a lo que es la conciencia, que el inconsciente tiene su propia realidad. Esto quiere decir que esta realidad es independiente a la realidad exterior. Siempre va a pesar más en el psiquismo la realidad del inconsciente, lo que el inconsciente cree que pasó, a diferencia de lo que realmente pasó en el exterior. Por esa razón los sueños se viven o son tan vividos o son tan reales, porque el inconsciente, para él es esa la realidad, lo que se está viviendo en los sueños o en la imaginación o en lo imaginario, pues a fin de cuentas, y por esa razón las personas se lo creen, lo voy a poner de esa manera, ¿no? O realmente en una pesadilla sudan y se despiertan asustados cuando dicen, pues es un sueño, pero la persona lo vive como si fuera una realidad, porque para el inconsciente esa es la realidad que cuenta, no la exterior. Tiene su propia lógica, muy diferente a la lógica consciente, y esto se va a ver que en el inconsciente no hay tiempo ni hay espacio. Esto quiere decir que solamente existe un tiempo en el inconsciente, que es el presente. El pasado y el futuro son cosas del exterior, son de la realidad exterior. Y esto quiere decir que, digamos, si se explica lo que son los traumas, un trauma que nos pasó hace 10 años o en la infancia, le va a afectar a la persona o nos va a afectar en el presente como si hubiera pasado hace unas horas. ¿Por qué? Porque para el inconsciente no hay tiempo. Si haya pasado 10 años o 20 años, para el inconsciente pasó hoy, en este momento, o ahora un ratito. Esa es la propia lógica del inconsciente. Y también no hay espacio en el inconsciente, a lo que se refiere es que los lugares no existen. Solamente existe un lugar y en ese lugar están todos. Entonces, digámoslo así, si nos pasó algo en otra ciudad diferente a la que vivimos, y digámoslo así que pasó, o en otro país, pongámoslo así, y pues ese trauma que nos pasó en ese país, no importa dónde haya pasado, sino que lo seguimos viviendo como si hubiera pasado en esta ciudad y en este momento, en este país, o nos sigue doliendo ese problema, aunque haya sido en otro país o en otra época, porque para el inconsciente solamente hay este espacio. Que es la razón también de la producción de los sueños y de los síntomas. En los sueños puede pasar cualquier escenario, sea, digámoslo así, en el inconsciente el espacio quiere decir que al mismo tiempo habitamos todas las casas en las que hemos vivido a lo largo de la vida, y también al mismo tiempo, tanto de espacio y tiempo, tenemos todos los años al mismo tiempo, ¿no? Desde que recién nacidos, 1, 2, 3, 4, 5 años, 10, 20, 30, 40, 50, y habitamos y tenemos los mismos cuerpos, todos desde que nacimos hasta la actualidad. Eso que es algo muy ilógico para la conciencia, para el inconsciente es lógico.
tener todas las edades, tener todos los cuerpos, habitar todas las casas donde hemos vivido, departamentos al mismo tiempo, es algo que no se puede pensar conscientemente, pero para el inconsciente eso es lo común, ¿no? Imagínense que en este momento, o en el lugar donde están habitando al mismo tiempo, pongamos así, las 10 casas en las que han vivido, ¿no? Pongamos de esa manera. Es algo imposible, digamos así, para la conciencia pensar eso, pero es como funciona, esa es la lógica del inconsciente. También algo característico es que no hay negación, la palabra no existe en el inconsciente, esa es otra característica de su propia lógica. La razón por la que los niños no entienden las indicaciones o las prohibiciones es que son más inconscientes que conscientes, hay más ello que yo. Entonces el niño cuando escucha, no toques esto, pues el inconsciente lo que escucha, el consciente del niño es toca esto, ¿no? Porque el yo no existe. Por esa razón, entre comillas, los niños son desobedientes porque la palabra no existe en el inconsciente, eso es más aprendido a nivel de la conciencia. El inconsciente también busca el placer absoluto, digamos el goce absoluto, por lo mismo que solamente existe el principio de placer y ya es lo único que le importa al inconsciente, la satisfacción total de las pulsiones, aunque eso sea lo imposible en la conciencia, pero para el inconsciente con su propia lógica lo ve como algo posible. También a nivel de la libido hay una libido libre, todo se puede conectar con todo, sean palabras, afectos, pensamientos, huellas némicas, también las huellas némicas es también lo que habita en el inconsciente. Muy diferente en la conciencia a la que toda la libido es ligada, cada palabra representa algo, tiene un significante que está unido a, un significante también, digamos, de una palabra, un afecto está unido a ella, un afecto a una persona o a un pensamiento equivale a lo que es, digamos, la palabra o el significante mesa, pues es una mesa como tal, o es un pintarrón, un pizarrón, y no significa otra cosa más que esto, ¿no? A nivel consciente, a nivel inconsciente, el pintarrón va a ser o va a estar ligada a cualquier otra cosa y a cualquier otro afecto sin mayor problema, ¿no? Entonces, esas son las características, digamos, primordiales del inconsciente, también esta parte, y bueno, en Lacan también le va a dar una variante a lo que es el inconsciente, esto es más propio de la teoría freudiana, y bueno, dice Lacan que el inconsciente es el discurso del gran otro. Esto quiere decir que toda persona está sujetada a lo simbólico. El inconsciente, también dice, está estructurado como un lenguaje. Esto quiere decir que va a imperar lo que es las metáforas y las metonimias, como lo conocemos en el lenguaje, que es como un sinónimo desde lo tópico de Freud de la condensación y el desplazamiento. Toda metáfora se puede definir como el síntoma, mejor dicho, los síntomas son las metáforas y los deseos están ordenados o están juzgados desde la metonimia, va cambiando un deseo por otro y esto es parte del desplazamiento, ¿no? Y las metáforas, que son cosas nuevas, son creaciones nuevas, como lo vemos en los sueños o en los síntomas. También Lacan expresa que el sujeto, bueno, crea esta terminología, estas frases del sujeto del inconsciente, que se parece a lo que es el yo-ye o a la cadena de significantes, más o menos van relacionados, que quiere decir que tiene su propio lenguaje, se puede decir que en el inconsciente hay más que una escritura como tal, hay pictografías, hay jeroglíficos a traducir, existe un significante amo, y por lo mismo, digamos, esta cadena de significantes, este sujeto del inconsciente carece de voz, pero no de expresión, Y como les decía, por parte de la topología, digamos que en Freud lo veíamos como algo profundo que está dentro de la persona, el inconsciente, Lacan lo asemeja a lo que es la banda de Moebius, de que el inconsciente y el consciente están al mismo tiempo en el presente, tanto al hablar
hablamos un discurso consciente, pero también un discurso inconsciente. Por esa razón pueden venir los actos fallidos o el cambio de palabras, porque al mismo tiempo aparece una palabra de cuando se está hablando, ¿no? Entonces, este discurso consciente va a ser interrumpido en ocasiones por un discurso inconsciente, y el acto fallido, pero porque hablamos a la vez estos dos lenguajes al mismo tiempo, ¿no? No es de que el inconsciente está abajo y de vez en cuando aparezca o desaparezca, sino que igual, con los actos fallidos o en los síntomas, está al mismo tiempo que el presente de la persona. También Lacan habla de la letra con respecto al inconsciente y dice que la unidad funcional es el símbolo como tal en el inconsciente. Eso es su unidad funcional como tal. Va a ser la famosa la lengua, o pegado la, o la langue, pues en francés, algo así se dice, a diferencia del lenguaje, que el lenguaje o la lengua separado va a ser lo consciente, va a ser el lenguaje consciente, y el lenguaje inconsciente va a ser la langue o la lengua pegado. Va a ser la gran diferencia de estos dos lenguajes, lenguaje consciente y lenguaje inconsciente, que es lo que propone Lacan. Por esa razón, esta parte de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, una tópica muy diferente a lo que nos dice Freud como tal. Pero bueno, las dos teorías se complementan para entender mejor el inconsciente y para saber cómo funciona. Así que, ¿qué habita el inconsciente? Las huellas némicas, ¿no? Al fin de cuentas, o también se puede decir lo reprimido como tal. Lo inconsciente en el sentido de sustantivo, de adjetivo, pues al fin de cuentas. Y bueno, este es el capítulo, o la sección de 10 minutos de El inconsciente. Así que gracias por su atención. Les invitamos a que vean nuestras redes sociales, también más videos aquí de café, y de la página de la Unifreud, www.unifreud.com, para que vean la oferta académica. Gracias y que tengan un buen día.